El cielo estaba repleto de nubes, lo que parecía presagiar una tormenta, y era un día gris en la Ciudad de México. Los reporteros se amontonaban en la entrada del Centro Internacional de Prensa, donde en unas pocas horas iba a celebrarse un foro regional acerca de democracia y seguridad en América Latina. Los organizadores habían conseguido algo sorprendente: juntar a Keiko Fujimori, la eterna candidata peruana que sigue siendo la líder indiscutible de un sector conservador, a pesar de los juicios por corrupción, y a Nayib Bukele, presidente de El Salvador y una figura emergente en la política del continente. Era imposible anticipar que ese encuentro, transmitido en directo a millones de casas, desencadenaría un terremoto político con efectos irreversibles. Keiko fue la primera que llegó. Tenía un gesto deliberadamente sereno y llevaba puesto un traje azul oscuro. Con un grupo de asesores en comunicación, se había estado preparando para este foro durante las semanas anteriores. Era consciente de que no era simplemente una conferencia académica. Era su ocasión para recuperar protagonismo tras meses de silencio obligado por los tribunales. En su mente, Bukele era un blanco claro. Lo percibía como un político de la generación millennial, un populista digital que había tenido fortuna en una nación pequeña. Estaba segura de que podía comparar su supuesta experiencia con la juventud del presidente de El Salvador. Mientras revisaba sus apuntes, le dijo a su asistente: «Tengo 30 años de legado a mis espaldas. Él apenas está improvisando con las redes sociales». Bukele llegó media hora más tarde, sin un discurso escrito ni una carpeta con documentos. Se movía con una seguridad que incomodaba a sus oponentes, con su gorra oscura y chaqueta de cuero, que ya eran parte de su estilo. Su equipo de comunicaciones lo seguía con discreción, enlazados a teléfonos celulares y pantallas en los que observaban las redes sociales en tiempo real. Para Bukele, este foro era otro espacio digital. Cada palabra tenía el potencial de transformarse en un clip viral y cada gesto en un meme. Sonrió con ironía al ser abordado por los periodistas. «Hoy nos reunimos para hablar sobre el futuro, no sobre añoranzas del pasado», dijo antes de ingresar al auditorio. Esa frase fue el primer disparo de un duelo que apenas empezaba. La sala principal estaba llena. Con expectativa esperaban los delegados de más de 20 naciones, académicos, diplomáticos y medios internacionales. En las filas iniciales estaban presentes los representantes de la OEA y de las Naciones Unidas. Los panelistas fueron recibidos por el moderador, un periodista mexicano de renombre conocido por su estilo incisivo. Keiko sería el primero en intervenir. Ella se levantó con paso firme, sabiendo que la gente estaba atenta a su figura. Con voz modulada, empezó a exponer después de tomar el micrófono. «Estimados señores y señoras, soy de Perú, una nación que en los años 90 afrontó uno de los mayores retos a lo largo de la historia de América Latina: el terrorismo y la hiperinflación. Mi padre, Alberto Fujimori, el expresidente, consiguió restablecer la paz y la estabilidad a pesar de tener aciertos y errores. Al escuchar a algunos líderes que se proclaman innovadores en el campo de la seguridad, hoy en día me acuerdo de que ya hemos tenido experiencias parecidas. La diferencia es que nosotros no hacemos pruebas, sino que ponemos en práctica medidas sólidas y comprobadas». Los presentes en el auditorio estaban atentos. Keiko fortaleció su razonamiento al presentar cifras de los años 90, diagramas impresos y fotos de gran tamaño que sus colaboradores ponían en una pantalla secundaria. El terrorismo fue vencido gracias a decisiones audaces. El Perú logró volver a crecer. Algunos hoy hablan de prisiones llenas y de una supuesta disminución en los homicidios, pero el verdadero reto no es encerrar a las personas, sino reconstruir países. Era claro a quién se estaba dirigiendo: Bukele. Al concluir, obtuvo un aplauso protocolario. La cámara enfocó a Bukele, quien sonreía levemente como si todo ocurriera dentro de un guión que únicamente él conocía. El moderador le pidió que hablara. Bukele se levantó sin documentos. «Con todo respeto a la señora Fujimori», empezó, «me parece curioso que mencione las políticas exitosas y comprobadas cuando su país todavía está marcado por ellas». El salón guardó silencio. Aunque Bukele no alzó el tono de su voz, cada palabra que pronunció tenía filo. «Usted menciona que no se experimentó, pero el mundo aún recuerda a los muertos que causaron esas políticas. La corrupción en masa y las esterilizaciones forzadas. Eso no es experiencia, es una advertencia». Keiko frunció el entrecejo. Trató de interrumpir,
pero el moderador la detuvo. El presidente Bukele siguió. En El Salvador, hemos disminuido la tasa de homicidios en más de un 80% a lo largo de 6 años. No fue necesario que matáramos a civiles o robáramos al Estado para conseguirlo. Usted se refiere al legado. Yo prefiero hablar de los resultados. Mi país es más seguro que el de muchos otros en la región, incluyendo el suyo, hoy. El auditorio estalló en murmullos. Unos diplomáticos se lanzaron miradas tensas. Era claro que Bukele no iba a seguir un libreto diplomático. La tensión se intensificó cuando el moderador le hizo una pregunta directa. ¿Está afirmando que el sistema de seguridad de Perú en la década de los 90 fue un fracaso, presidente Bukele? Preguntó. Bukele sonrió. No lo estoy diciendo yo. Lo afirman los millones de dólares que se han robado del Estado. Lo afirman los informes sobre derechos humanos. Lo dicen las miles de víctimas de esterilización forzada. Gracias, pero prefiero no imitar ese modelo. Keiko no pudo aguantar más. Solicitó el micrófono para dar su respuesta. Usted, presidente Bukele, habla desde la seguridad de un país pequeño con todo respeto. El Salvador no tuvo nunca que lidiar ni con Sendero Luminoso, ni con una inflación del 7000%. Cuando no se conocen las amenazas reales, resulta sencillo criticar desde afuera. Mi padre impidió que Perú se volviera un país fallido. Confinar a jóvenes en prisiones saturadas y llamarlo éxito es lo que usted hace. Sus palabras fueron acogidas con una combinación de abucheos y aplausos. El foro se había convertido en un ring de política. Lo que nadie anticipaba ocurrió minutos después. Conforme Keiko hablaba, los comentarios de las redes sociales empezaron a aparecer en tiempo real en las pantallas grandes del auditorio. Era un componente del formato interactivo del acontecimiento. El equipo de Bukele, encargado de supervisar las tendencias y los hashtags, había creado un torrente de información, estadísticas comparativas y videos. En cuestión de minutos, Twitter y TikTok se colmaron de mensajes que comparaban los logros de Bukele con los de Fujimori. Se intercambiaban fragmentos de testimonios de mujeres que habían sido esterilizadas en Perú, con tomas de calles pacíficas en San Salvador. La narración se estaba dejando ver ante la mirada del público. El moderador, asombrado por la rápida viralización, optó por ejercer más presión. Señora Fujimori, ¿qué dice a las acusaciones de violaciones de derechos humanos y corrupción que existieron durante la administración de su padre? Keiko se acomodó el saco, inhaló profundamente y pronunció la frase que marcaría un antes y un después. Sí, se fueron al extremo, pero también se obtuvieron resultados. Mi padre fue el que hizo posible que Perú existiera como lo conocemos hoy. La sala estalló en respuestas. Para algunos era valentía, para otros la confirmación del autoritarismo que se había heredado. Bukele aprovechó la oportunidad. Qué extraño. Aceptar las violaciones a los derechos humanos como meras transgresiones. Esa es la distinción entre usted y yo, señora Fujimori. A mi modo de ver, la seguridad no requiere de sangre inocente. Usted opina que los propósitos justifican los medios. El pueblo decidirá qué visión le gusta más. Los aplausos atronadores siguieron a su frase. Era obvio quién tenía el control de la narrativa. El foro terminó con gritos, destellos de cámaras y un descontrol mediático. Pero la lucha real apenas empezaba. Esa misma noche, Bukele subió un hilo en X. Hoy oí a Keiko Fujimori defender el legado de su papá. Me asombra que una persona con tantos procedimientos judiciales en curso se refiera a su experiencia como probada. En El Salvador, evaluamos resultados, no justificaciones. En cuestión de horas, el hashtag Bukele Fujimori se convirtió en una tendencia a nivel continental. Los videos del enfrentamiento fueron vistos millones de veces. La Dirección de Fuerza Popular sufrió una crisis en Lima. Algunos solicitaban que se pasara por alto a Bukele. Otros demandaban una respuesta instantánea. Keiko estaba furiosa en privado, no aguardaba un contraataque de tal magnitud. En San Salvador, Bukele y su equipo, en cambio, festejaban. Se dejó atrapar, comentó uno de sus consejeros. Quería usar la sombra de su padre como escudo, pero al final aceptó el autoritarismo públicamente. Bukele asintió. Esto es solo el principio. Ella piensa que tiene experiencia. En el siglo XXI, la experiencia se mide por los resultados, no por las nostalgias, le demostraré. Los efectos del foro en Ciudad de México se propagaron como las ondas que se generan en un lago cuando se lanza una piedra. La entrevista a Keiko fue retransmitida repetidamente en los noticieros peruanos. Algunos reporteros afines al fujimorismo trataban de protegerla,
argumentando que había demostrado coraje ante un presidente en funciones. No obstante, la mayor parte de los analistas coincidía en lo siguiente. Bukele había triunfado en la primera batalla de forma evidente y sin tener que recurrir a gritos o insultos, solo exhibiendo datos y manejando el discurso digital. Los encabezados eran devastadores a la mañana siguiente. Keiko es acorralada por Bukele en un foro internacional. El legado de Fujimori en cuestión. La lucha de Ciudad de México, un presidente milenial frente a una descendiente del pasado. Los periódicos de Lima, incluidos aquellos que solían respaldar a Keiko, no podían pasar por alto las repercusiones de la viralización en redes sociales. Clips en los que Bukele hacía referencia a la corrupción de los años 90 o a las esterilizaciones forzadas eran compartidos por miles de jóvenes que no habían votado por ella anteriormente. El impacto simbólico fue significativo. No obstante, Keiko no estaba dispuesta a renunciar a terreno. En su despacho de Surco, en una reunión privada con sus consejeros, dio un golpe en la mesa con la mano. No permitiré que ese chico me humille ante toda América Latina. Responderemos y lo haremos en su propio campo, las redes sociales. Su equipo, fragmentado, tenía dudas. Algunos sugerían que lo ignorara, recordándole que Bukele dominaba el ámbito digital como pocos políticos en el mundo. Otros sostenían que el silencio se interpretaría como una derrota. Finalmente, Keiko decidió grabar un mensaje en video y lo subiría a su cuenta de Twitter. Esa misma tarde se publicó el video. Keiko aparecía en un despacho austero, con la bandera peruana al fondo. Quiero decirle lo siguiente al presidente Bukele, empezó con voz firme. El Perú no requiere lecciones de seguridad de una nación pequeña que nunca se ha enfrentado a lo que nosotros hemos afrontado. Sendero Luminoso no fue una banda de jóvenes, sino un peligro para la existencia misma. Mi padre salvó a la nación, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer. No estoy de acuerdo con que nos comparen con experimentos recientes, cuya supervivencia a largo plazo no podemos asegurar todavía. El video tuvo un impacto, pero no el que Keiko anticipaba. En vez de reforzar su imagen, le proporcionó a Bukele la excusa ideal para intensificar su ofensiva. Esa misma noche, lanzó una serie de 5 tweets que se volvieron un fenómeno mundial. En Quinco, recibí el mensaje de Keiko Fujimori. Asegura que El Salvador es una nación pequeña, y por eso no comprendemos las amenazas. Es curioso que su partido no haya podido eliminar la inseguridad en Perú, a pesar de tener 30 años de experiencia comprobada. Nosotros sí lo logramos en El Salvador en un plazo de 6 años. 2/5. Señora Fujimori, usted respalda el legado que dejó su padre. Pero analicemos los datos. 272.000 mujeres han sido esterilizadas en contra de su voluntad. Robaron $600 millones. 23 medios de comunicación han dejado de operar. ¿Eso es salvar a la nación o acabar con su dignidad? 3. En El Salvador no realizamos experimentos, tomamos acción. Y lo realizamos sin matar a inocentes, sin robar ni un centavo y sin cerrar medios. Esa es la distinción entre resultados y experiencia. 4. Asegura que Sendero Luminoso representaba una amenaza concreta, es verdad. Pero, ¿las mujeres pobres que fueron esterilizadas eran terroristas? ¿Los periodistas asesinados lo fueron? No confunda el abuso de poder con la defensa del Estado. 5/5. Al final sostiene que no acepta comparaciones. No es necesario que las acepte. Las cifras hablan por sí solas. Hoy en día, el Perú es menos seguro que El Salvador. No es un asunto de tamaño, sino de gobernar para el pueblo y no para el bolsillo. El hilo reunió millones de reproducciones en unas pocas horas. La conversación digital fue dominada por hashtags como resultados no legado y Bukele contra Fujimori. El intercambio comenzó a ser cubierto por la prensa internacional como si fuera un combate de boxeo político. CNN en español publicó el siguiente titular: Bukele arrolla en las redes sociales a Keiko. La BBC, en un estilo más sobrio, redactó: un presidente de la generación millennial impugna la política hereditaria en Latinoamérica. La contestación en Lima fue desoladora para Keiko. Una encuesta rápida que se hizo pública 3 días después reveló que el 62% de los ciudadanos peruanos consideraba que Bukele tenía razón en la discusión, mientras únicamente el 21% respaldaba a Keiko. El apoyo a Bukele era incluso más alto entre la población joven, 74%. Su relato digital, fresco y directo, resonaba más que los argumentos de autoridad de la hija de Fujimori.
Los consejeros de Keiko estaban en crisis. Uno de ellos le advirtió: es necesario que modifiquemos nuestra estrategia. Cuando le respondes, él incrementa el impacto 10 veces. Nos está utilizando como sparring. Sin embargo, Keiko no quería irse. Si me quedo callado, confirmo lo que dicen de mí. Debo confrontarlo. Un cambio inesperado sucedió en ese contexto. El comité organizador del foro informó que había recibido una invitación formal de parte del gobierno de El Salvador, que Keiko fuera al país y viera el modelo Bukele directamente. La invitación, difundida a través de canales oficiales, parecía un gesto diplomático. Sin embargo, en verdad era una jugada magistral. Bukele sabía con certeza que debido a las limitaciones de los procedimientos judiciales por lavado de dinero, Keiko no estaba autorizada para salir del Perú sin el permiso de un juez. La noticia se difundió rápidamente en los medios de comunicación de Perú. Keiko es invitada por Bukele a El Salvador. La opinión pública se dividió en torno a la pregunta: ¿aceptará Fujimori el desafío diplomático? Sus críticos afirmaban que era imposible porque estaba atada a los tribunales, mientras sus seguidores solicitaban que lo aceptara para mostrar valentía. Simultáneamente, los memes llenaron las redes sociales. Imágenes de Keiko con un pasaporte en la mano y un juez que decía «permiso denegado». El miedo era notorio en Fuerza Popular. Kenji Fujimori, su hermano más joven, fue directo en una reunión. «Keiko, no está permitido que vayas. Es un territorio hostil. Si vas, te destrozará en su propio escenario. Si no vas, parecerás un cobarde». Keiko lo miró con ira. «Si no asisto, pareceré débil. Si asisto, quizás pueda probar que no le tengo miedo». Fue en aquel momento cuando su abogado tomó parte. «Keiko, hay un inconveniente más serio. No tienes autorización para salir de la nación sin permiso del juez, y si conoces a Domingo Pérez, nunca te concederá ese permiso. Él sacará provecho para presentarte como un individuo que desea eludir la justicia». En el salón se hizo silencio. Era obvio que se encontraban atrapados. Bukele, por su parte, estaba disfrutando del espectáculo desde su oficina en San Salvador. «Ya está acorralada», comentó a sus consejeros. «Si acepta, pierde. Si no acepta, pierde. Si calla, pierde. Ella solo tiene un camino, que es el más doloroso: admitir que no tiene la libertad de debatir conmigo en igualdad de condiciones». Su equipo sonreía. Habían estimado cada paso que sí. En última instancia, Keiko optó por responder en las redes sociales, tratando de darle un toque irónico a la situación. «No tengo por qué viajar a El Salvador para entender el populismo autoritario. Lo experimenté en casa por 10 años». La frase pretendía atacar a Bukele, pero terminó siendo un tiro en el pie. Keiko reconocía públicamente por primera vez que en su propia casa había vivido bajo un régimen autoritario. La respuesta de Bukele fue instantánea y mortal. «Gracias, Keiko Fujimori, por confirmar lo que todos conocíamos, que el gobierno de su padre fue autoritario. Esa es la distinción entre tú y yo. Usted vincula la autoridad con el temor. Yo vinculo la autoridad con los resultados». El tuit fue replicado más de 300.000 veces en menos de un día. Los medios de comunicación peruanos se abalanzaron sobre la contradicción. «Keiko acepta el autoritarismo familiar. El error estratégico que entierra al fujimorismo». Hasta los programas de sátira política hacían burla con esta expresión, exhibiendo parodias de Keiko en su adolescencia encerrada en una habitación mientras su padre daba gritos. Durante esa semana, el golpe fue tan intenso que la bancada de Fuerza Popular empezó a fracturarse. Algunos miembros del Congreso solicitaban reducir el tono y enfocarse en la política interna. Otros, más extremistas, deseaban que Keiko siguiera confrontando a Bukele. Sin embargo, los números no mentían. Su popularidad se desplomaba hasta cifras históricas. Al mismo tiempo, Bukele fortalecía su imagen en la zona. Las publicaciones en Argentina, Colombia y Chile lo elogiaban como un dirigente que había logrado vencer a una de las personalidades más tradicionales de la política latinoamericana utilizando las redes. En Washington, algunos analistas de think tanks alertaban que Bukele estaba volviéndose un referente a nivel continental con potencial de influir más allá de Centroamérica. Lo que nadie sabía es que el equipo de Bukele estaba organizando la última etapa de esta segunda fase en San Salvador. Habían obtenido información minuciosa acerca de los procedimientos judiciales de Keiko.
las conexiones con empresarios que estaban siendo investigados, las contribuciones ilegales a la campaña y los 17 millones de dólares que, según la fiscalía, había recibido de manera irregular. Esperen el momento apropiado, ordenó Bukele. Cuando volvamos a mencionar la moral y la experiencia, lo lanzaremos todo. La tormenta apenas se iniciaba. Una chispa inesperada dio inicio al tercer acto de la confrontación. Keiko Fujimori procuró recuperar la iniciativa en Lima, a finales de octubre, durante una entrevista en un canal local. El periodista le preguntó si creía que Nayib Bukele había obtenido mejores resultados en términos de seguridad que su padre. Keiko sonrió con un gesto que pretendía ser de superioridad. Escuche, el presidente Bukele podrá tener buenos números, pero son superficiales. No se dirige un país con me gusta ni con tweets. Un país se dirige con experiencia y con instituciones. Y lo que yo represento es precisamente esa experiencia que a él nunca le será posible tener. El video de la entrevista se distribuyó instantáneamente en las redes sociales. En unas pocas horas, el equipo de comunicación de Bukele ya lo había mostrado en sus pantallas. Un asesor comentó: acaba de afirmar que los números de El Salvador son superficiales. En el instante en que revisaba informes desde su oficina presidencial, Bukele levantó una ceja. ¿Superficiales? Vamos a demostrarles cuán superficiales son. Y dispuso que se elaborara una presentación digital con cifras oficiales de Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y Naciones Unidas. No sería un ataque visceral, sino una corriente de datos que no se pueden rechazar. 3 días después, Bukele publicó otro hilo en X, con gráficos y tablas incluidos esta vez. El 1 de julio Keiko Fujimori afirma que nuestros resultados son superficiales. Analicemos. El Salvador, antes de nuestro gobierno, era en 2019 la nación más violenta del mundo. En 2025 tenemos la tasa de homicidios más baja en América. ¿Eso es superficial? 2,7. En Perú, durante el Fujimorismo, más de 600 millones de dólares fueron desviados. Según Transparencia Internacional, en El Salvador hubo una disminución de la corrupción del 78%. ¿Eso también es superficial? 3,7. En Perú, se esterilizó a miles de mujeres pobres sin que ellas dieran su consentimiento. No hemos recibido en El Salvador ni una única denuncia de esterilización forzada. ¿Es esa diferencia también superficial? 4,7. Se clausuraron medios de comunicación en Perú. En El Salvador, a pesar de las críticas, no se ha cerrado ningún medio de comunicación. ¿Superficial? 5,7. En Perú se justificaron las muertes de civiles como excesos. En El Salvador luchamos contra las pandillas sin causar víctimas civiles inocentes. ¿Superficial? Señora Fujimori, usted menciona instituciones, pero ¿qué institución representa a una persona con 3 procesos por lavado de dinero, prisión preventiva y prohibición de salir del país? 7,7. No cometa un error. No gobernamos a través de los me gusta. Gobernamos de acuerdo a los resultados. Y lo único que realmente cuenta al final del día son los resultados. El hilo estalló en solo unos minutos. Las imágenes que mostraban gráficos de homicidios en descenso y comparaciones con las cifras de la década de los 90 en Perú se difundieron por toda América. Los noticieros lo reprodujeron como si se tratara de un reporte oficial. Keiko sintió que el suelo se abría bajo sus pies en Lima. Había cometido el error de minimizar la habilidad de Bukele para transformar información en armas políticas. Los periódicos internacionales también se posicionaron. Un análisis titulado Bukele y la política de los números, cómo vencer a los herederos del pasado, fue publicado por el New York Times. El País publicó en España: Fujimori trata de resistir, pero Bukele la aplasta en el ámbito digital. Incluso los medios conservadores empezaron a criticar la táctica de Keiko en Perú. Sus consejeros trataron de preparar una respuesta a la presión. Uno de ellos propuso llevar a cabo un evento masivo en Lima, con seguidores para demostrar que contaba aún con apoyo popular. Uno más sugirió enfocarse en asuntos económicos y dejar de discutir sobre seguridad, un área donde Bukele no tenía competencia. Sin embargo, Keiko estaba obsesionada con evitar parecer derrotada. No tengo la capacidad de cambiar el tema. Si concedo, reconozco que Bukele tenía razón. Voy a retarlo públicamente a un debate en la televisión internacional. Keiko estaba decidida, aunque la idea era arriesgada. Convocó una conferencia de prensa y ante decenas de cámaras formuló su desafío.
Si el presidente Bukele desea continuar haciendo comparaciones y poniendo en duda mi legado, le propongo un debate en vivo por televisión, que se emita para toda América Latina, que el pueblo determine quién está en lo correcto. La noticia provocó un sismo. Algunos de sus admiradores, al ver el gesto, lo consideraron un acto de valentía y aplaudieron en las calles de Lima. Sin embargo, la mayor parte de los analistas lo vio como un error. Bukele era un presidente en funciones que contaba con el apoyo de la gente y había alcanzado logros tangibles. Keiko era una líder de la oposición que enfrentaba 3 derrotas electorales y varios procesos judiciales. Era obvio el desequilibrio. La contestación de Bukele, que fue arrasadora, llegó al día siguiente. Los presidentes en funciones discutimos con otros presidentes, no con personas que están siendo procesadas por corrupción. Siendo presidenta electa del Perú, tendré el gusto de conversar. La frase fue un proyectil político. Bukele había recordado en una sola publicación en Twitter que Keiko no era la presidenta, que tenía juicios pendientes y que podría no llegar a serlo nunca. Los titulares en Perú fueron brutales. Bukele se niega a debatir y deja en ridículo a Keiko. La condición imposible, solo si ella es la presidenta. En las redes sociales, los memes se han multiplicado. Uno de ellos mostraba a Keiko llamando a la puerta de un estudio de televisión, mientras que un guardia decía, «Lo siento, solo presidentes». A otra la comparaban con una boxeadora vencida que pedía una revancha mientras el referí la retiraba del ring. En Fuerza Popular, el golpe fue devastador. Un buen número de congresistas comenzaron a distanciarse. Algunos afirmaron incluso a los medios que la táctica de Keiko frente a Bukele ha sido un error tras otro. La imagen de Keiko empezaba a deteriorarse, incluso dentro de su propio partido. Lo que empeoró el escenario fue que Bukele, en vez de continuar atacando, optó por un tono supuestamente respetuoso. En una entrevista en San Salvador, al ser cuestionado acerca de Keiko, contestó, «Valoro su batalla y su derecho a participar en la política, pero las comunidades ya no requieren discursos acerca de legados, sino resultados específicos». Esa frase desarmó la narrativa de Fujimori, que trataba de mostrarlo como arrogante o irrespetuoso. Entretanto, la justicia peruana desempeñaba un papel inesperado. Keiko presentó una petición oficial para tener la posibilidad de viajar a El Salvador y confrontar a Bukele en su territorio. El juez José Domingo Pérez, famoso por su severidad en los casos de corrupción, analizó la solicitud. La transmisión de la audiencia fue televisada, y todo el país la estaba siguiendo. Keiko argumentó que el viaje era indispensable por razones diplomáticas y políticas. Su abogado defendió que negarlo sería una infracción de sus derechos políticos. No obstante, el juez fue categórico. Se rechaza la solicitud. Los trámites judiciales en curso son un interés superior que obstaculiza la salida del país. Los argumentos presentados no representan una necesidad que no se pueda posponer. Para Keiko, la resolución fue un golpe duro. No solo era evidente que no podía viajar, sino que el hecho de que se hiciera público el documento judicial la señalaba como una política sin libertad absoluta. Bukele no se hizo esperar para responder. Me da pena que la justicia peruana no haya autorizado el ingreso de Keiko Fujimori. Comprendo que tiene cosas por hacer en casa. La invitación seguirá abierta cuando los resuelva. Aunque el mensaje parecía respetuoso, en realidad era una humillación deliberada. Recordaba que Keiko estaba vinculada a procesos legales y no podía afrontar sus propios retos. El impacto fue desastroso en Lima. Se discutía en programas de televisión si Keiko podía continuar al frente de Fuerza Popular tras tantas derrotas simbólicas. Columnistas se referían a ello como suicidio político digital. Hasta los aliados de antaño empezaban a pensar que su ciclo estaba llegando a su fin. Sin embargo, Bukele todavía tenía un golpe maestro en la manga. Una semana después, en una entrevista con CNN Internacional, le preguntaron directamente sobre su confrontación con Keiko. Su respuesta fue corta, pero decisiva. El propósito no es destruir a las personas. Se trata de eliminar conceptos anticuados. El futuro no pertenece a las herencias familiares, sino a los resultados. La frase fue replicada en titulares de medio mundo. Keiko, por primera vez en su trayectoria política, permaneció callada durante algunos días. Sus asesores le pidieron que no contestara más. Esta pelea ya no se puede ganar. Tus palabras se convierten en munición para Bukele. Es el momento de callar.
Pero para una persona acostumbrada a luchar en cada elección, aceptar el silencio implicaba reconocer que había sido derrotada. La tercera etapa de la confrontación estaba alcanzando su punto culminante. Lo que había comenzado como un intercambio en un foro internacional se había convertido en una lucha que reconfiguraba el mapa político de América Latina. Los antiguos liderazgos, que se basaban en legados y apellidos, se desmoronaban frente a una generación de líderes digitales que eran capaces de emplear la comunicación como un arma más eficaz que cualquier mitin. Y en medio de todo, se encontraba Keiko Fujimori, la sucesora de un apellido que dejó una huella en la historia peruana y que afrontaba su mayor reto: el riesgo de que su nombre no fuera sepultado por un juez o por una elección, sino por 12 tweets de un mandatario extranjero. La cuarta etapa del conflicto empezó a percibirse en toda América Latina, no solamente en Perú y El Salvador. La contienda ya no era solo entre Nayib Bukele y Keiko Fujimori. Se había transformado en un símbolo de dos paradigmas políticos opuestos: el pasado heredado en contraposición con el presente digital. Keiko trataba de recuperar su imagen en Lima. Después de varios días de silencio, volvió a aparecer en una entrevista con un medio local cercano. Con un gesto grave, admitió que su intercambio con Bukele había tenido un efecto negativo. No obstante, intentó darlo la vuelta. Yo no me arrepiento. Si me atacan es porque todavía represento un peligro para la izquierda en el Perú y en el continente. Se trataba de un esfuerzo desesperado por presentarse como una víctima de una ofensiva global, pero su impacto fue restringido. La gente peruana no la percibía como una víctima, sino como alguien que había sido humillado ante un presidente de otro país. En El Salvador, por su parte, el equipo de Bukele no se sentía seguro. Ellos sabían que, a pesar de que Keiko estaba debilitada, no podían extender la confrontación por tiempo indefinido sin dar la impresión de ser abusivos. Fue en ese momento que el presidente delineó una nueva estrategia: pasar la lucha del ámbito personal al ideológico. Ya no es sobre Keiko, afirmó en una reunión con su gabinete. Se trata de demostrar que el viejo patrón latinoamericano, fundamentado en caudillos familiares, ha fallecido. Y nosotros somos el futuro. En el mismo semana, Bukele hizo un anuncio sobre un acontecimiento digital mundial: cumbre virtual acerca de cómo será la política en América Latina en el futuro. La transmisión se llevaría a cabo por medio de YouTube, TikTok y X, con la intervención de jóvenes líderes provenientes de diversos países. No invitó a políticos tradicionales ni a presidentes. Extendió la invitación a emprendedores sociales, influencers, activistas digitales y reporteros independientes. El mensaje era evidente: no se podía permitir que los mismos apellidos de siempre continuaran en el poder político. La cumbre fue un triunfo arrasador. Miles de jóvenes latinoamericanos estuvieron conectados para escuchar a Bukele y a los invitados durante 6 horas. Se debatió acerca de la educación digital, la transparencia, las nuevas maneras de participar como ciudadano y la tecnología. El hashtag #Política del Futuro se convirtió en tendencia a nivel mundial. A pesar de que nunca se aludió directamente a Keiko, la sombra de su derrota digital era una presencia en cada palabra. La respuesta fue inmediata en Perú. Los periódicos nacionales decían que Bukele había logrado hacerse un nombre como líder regional al aprovechar la confrontación, mientras que Keiko se quedaba estancada en procesos judiciales y se convertía en una figura local. Un columnista del Comercio escribió: lo que al principio parecía un intercambio anecdótico se transformó finalmente en un terremoto político a nivel continental. No obstante, Keiko no estaba dispuesta a desaparecer sin luchar. En una reunión privada con su círculo más cercano, propuso una idea audaz: si Bukele desea hablar sobre el futuro, yo voy a hablar de los riesgos que representa ese futuro. Voy a probar que su modelo no es democracia, sino autoritarismo camuflado como modernidad. Su estrategia era volver a posicionarse como la voz de advertencia ante el populismo digital de Bukele. Para lograrlo, estableció un foro en Lima llamado Democracia y Peligros del Autoritarismo del Siglo XXI. Convocó a exmandatarios, académicos y políticos de la zona con ideología conservadora. El propósito era evidente: crear un frente discursivo que la presentara como una defensora de la democracia. No obstante, el evento terminó siendo un boomerang.
El día de la apertura, Bukele subió un video corto de solo 45 segundos, en el que se lo veía recorriendo las calles seguras de San Salvador. Aparecía sin guardaespaldas visibles y rodeado de familias y niños jugando. Lo que decía el texto sobreimpreso era: algunos discuten sobre la democracia en foros repletos de políticos, pero nosotros la experimentamos en las calles, sin temor. La diferencia fue abrumadora. En tanto que Bukele se presentaba como un líder accesible a la población, materializando en imágenes lo que las palabras no lograban expresar, Keiko aparecía rodeada de antiguos políticos impopulares en un hotel lujoso. En las redes sociales los comentarios eran implacables. Keiko habla de democracia desde un salón cerrado, mientras que Bukele la enseña en la vida real. El foro de Keiko tuvo escasa cobertura a nivel internacional. Por otro lado, en 3 días el video de Bukele logró más de 40 millones de reproducciones. La lucha narrativa se había perdido por completo. En ese escenario, la situación se complicó aún más para Keiko, cuando la Fiscalía de Perú presentó un nuevo expediente que contenía evidencias de contribuciones ilegales recibidas durante su campaña electoral de 2016. El informe que se filtró a los medios de comunicación especificaba transferencias bancarias realizadas desde compañías asociadas a Odebrecht. La coincidencia en el tiempo fue mortal. Keiko volvió a estar vinculada con la corrupción, mientras Bukele se refería a la transparencia y al futuro. La prensa internacional no vaciló en conectar los puntos. Un reportaje titulado fue publicado por el Washington Post: El conflicto entre Fujimori y Bukele, el futuro confrontado con el pasado. Se indicaba en él que Keiko simbolizaba lo más negativo de la política hereditaria en Latinoamérica, mientras que Bukele, a pesar de sus fallas, representaba un modelo rompedor que se dirigía directamente a las generaciones más jóvenes. En Lima, la fama de Keiko se desmoronaba. Según una encuesta nacional, su nivel más bajo en más de 10 años fue de 12% de intención de voto. En contraste, un estudio regional de la firma Latino Barómetro mostraba que Bukele era considerado el líder más poderoso de América Latina, por encima incluso de presidentes de naciones mucho más extensas. En un último intento, Keiko se desesperó e incorporó a un grupo de especialistas en estrategia digital del exterior para que remodelaran su imagen en redes sociales. Se crearon perfiles en Instagram y TikTok con videos más livianos, donde Keiko aparece cocinando en su casa, saludando a la gente en los mercados y conversando con jóvenes. Sin embargo, el esfuerzo fue considerado como artificial. Los comentarios eran devastadores. Ya es muy tarde. Ahora desea ser influencer. Ya no engaña a nadie más. En tanto, Bukele guardaba un silencio estratégico. Entendió que ya no era necesario continuar atacando. La torpeza de Keiko y la misma inercia de la realidad se encargaban del trabajo. Cada encuesta negativa, cada nuevo proceso judicial y cada intento fallido de reposicionamiento corroboraban el relato de que el fujimorismo se encontraba en declive. En la política peruana empezó a circular, hace años, una pregunta que antes parecía imposible. ¿Se había terminado la carrera política de Keiko Fujimori? El enfrentamiento con Bukele se había convertido en el punto de ruptura, según la opinión de varios analistas. Antes de esto, Keiko aún era considerada la principal opositora en Perú, consignó un columnista de La República. Hoy se la considera una política vencida en su propio terreno, el de la comunicación, por un presidente foráneo. Lo más irónico es que Bukele no tuvo que pisar Perú ni una sola vez para conseguirlo. Con unos cuantos hilos en Twitter, algunos videos y una estrategia digital impecable, había infligido más daño al fujimorismo que todas las campañas de sus adversarios internos en 10 años. El golpe definitivo ocurrió cuando un episodio de un documental independiente en Netflix titulado La Batalla Digital fue lanzado: Fujimori contra Bukele. El episodio exhibía, a través de entrevistas con expertos y clips virales, la manera en que un presidente de El Salvador había conseguido vencer a la heredera de un linaje político histórico en el discurso global. El documental se convirtió en un tema de actualidad en toda la región latinoamericana. Keiko no pudo esconder la ira al mirar el tráiler. Me transformaron en un personaje secundario dentro de la historia de otro. Sus palabras mostraban la realidad. En el relato de América, ella ya no era la figura principal, sino un símbolo de una época pasada que se desmoronaba ante las nuevas maneras de ejercer el poder político.
Bukele, en San Salvador, sonrió al leer un informe esa noche. Objetivo cumplido, murmuró. No era contra Keiko, era opuesto a todo lo que simboliza. La fase 4 se encontraba cerrada. Para siempre se había transformado el panorama latinoamericano. El quinto acto de esta historia se iniciaba con un extraño silencio. Después de la disputa que tuvo con Nayib Bukele, Keiko Fujimori había dejado de estar presente en el escenario público. No existían entrevistas ni conferencias de prensa, solo se emitían comunicados fríos por parte del partido. Algunos afirmaban que estaba replegándose para reorganizarse. Otros, que estaba vencida y sin fuerzas para continuar la lucha. En la política de Perú, el vacío nunca dura mucho tiempo, y ese silencio se volvió rápidamente el asunto de conversación en todos los ámbitos. ¿Qué había sucedido con Keiko? En el ínterin, Bukele seguía consolidándose a nivel internacional. Después de la cumbre digital que organizó, fue invitado a numerosos foros internacionales, incluyendo desde la OEA hasta reuniones tecnológicas en Silicon Valley. En cada lugar, sin hacer referencia a ella, empleaba el caso Fujimori como modelo de lo que no se tenía que volver a repetir en Latinoamérica. El futuro no puede quedar en manos de familias que transforman la política en una herencia. El poder debería ser de la gente, no por los apellidos, decía una y otra vez. Cada oración era un recordatorio indirecto de la derrota de Keiko, y el público que lo escuchaba lo comprendía a la perfección. En Lima, el deterioro era irreversible. Las encuestas que antes habían posicionado a Keiko como la principal alternativa de la derecha, ahora la sitúan en cuarto lugar con menos del 7% de intención de voto. Sus contrincantes internos dentro del fujimorismo empezaron a criticarla públicamente. Keiko ya no es un seguro de éxito, es una carga, declaró en off un congresista de su propio partido. Algunos más atrevidos llegaron a proponer que se buscara un nuevo liderazgo, posiblemente en Kenji o en personas de menor edad. La maquinaria que había mantenido a Keiko en pie durante 20 años se estaba desmoronando desde adentro. La justicia fue la fuente de la peor golpe, la que menos esperaba. El juez José Domingo Pérez, quien previamente había negado su solicitud de viaje a El Salvador, dictó una nueva medida cautelar en su contra, sustentada en pruebas recientes de contribuciones ilegales a su campaña. Esta vez, la obligación de comparecer ante el tribunal cada semana se sumaba a la prohibición de salir del país. La imagen fue desoladora. Keiko, con expresión abatida, fue grabada por las cámaras de televisión ingresando al Palacio de Justicia, mientras que los ciudadanos la insultaban desde las aceras, llamándola corrupta. No dijo nada Bukele, no lanzó ningún tuit ni hizo ninguna referencia directa. Y esa falta fue más fuerte que cualquier ataque. La diferencia entre un presidente activo en su país, con resultados concretos, y una líder política limitada a explicar sus procesos judiciales en Lima, era evidente. Los medios de comunicación internacionales lo manifestaron con titulares contundentes. Bukele no tiene que contestar, los tribunales de Perú hablan por él. En ese escenario, Keiko trató de hacer una movida desesperada. Convocó a una conferencia de prensa para comunicar que, a pesar de todo, mantendría su candidatura presidencial para 2026. No me vencerán ni los ataques de otros países, ni las persecuciones judiciales, afirmó con voz firme. El Perú se merece la experiencia, no los ensayos. Fue un eco distante de sus discursos anteriores, pero no tuvo el mismo efecto esta vez. La prensa la acogió con indiferencia y, en las redes sociales, los comentarios fueron crueles. Ya no está aprendiendo. No comprende que el país no la quiere. Continúa viviendo en 1990. Lo que Keiko ignoraba era que, al mismo tiempo, se estaba fraguando otro golpe aún más destructivo. Una serie de reporteros de investigación había producido un documental acerca de la corrupción durante el gobierno de Fujimori y la participación de Keiko en el financiamiento de sus campañas. La Heredera, el documental, fue lanzado en YouTube y logró más de 10 millones de reproducciones en menos de 2 días. Se presentaban allí evidencias de transferencias bancarias, grabaciones de audio no publicadas y testimonios de antiguos empleados. El estreno se dio, de manera fortuita, al mismo tiempo que un nuevo suceso internacional, organizado por Bukele en San Salvador, relacionado con la transparencia y el gobierno digital. Muchos la interpretaron como una estocada final, la sincronía. En las calles de Lima, la opinión era evidente. Keiko había sufrido una derrota en la guerra.
El fujimorismo, antes temido y respetado, ahora era considerado como un cascarón vacío. Los jóvenes, que en algún momento no mostraron interés por la política, se mofaban en memes de su derrota digital frente a Bukele. En pancartas y redes sociales se repetían expresiones como 12 tweets más duros que 30 años de legado. La humillación se había vuelto parte de la cultura popular. Paralelamente, en El Salvador, Bukele continuaba elaborando su discurso. En un discurso en la Asamblea Legislativa, sin dar nombres específicos, afirmó lo siguiente: el futuro es para aquellos que tienen la valentía de dejar atrás el pasado. No es sencillo enfrentarse a los poderes antiguos, pero no hay legado que pueda resistir cuando se combina la verdad con resultados. El aplauso fue ensordecedor. Los videos del discurso se difundieron por toda América Latina, lo que consolidó la imagen de Bukele como un líder con influencia en toda la región, no solo en su nación. Keiko no pudo escapar del paso del tiempo. Su destino fue sellado por un acontecimiento histórico en marzo de 2026. Fujimori falleció en la cárcel. El funeral, al que asistieron miles de seguidores para despedir al expresidente, fue solemne. Frente al ataúd, Keiko, vestida de negro, pronunció unas palabras. Trató de rescatar la narrativa de héroe para su padre, pero todo quedaba ensombrecido por el intercambio con Bukele. En un momento de frustración, ella misma había admitido que su padre era autoritario, lo cual fue recordado por muchos medios. El fujimorismo adoptó esa frase, que se repitió muchas veces como su epitafio político. Lo que todos ya sospechaban fue confirmado por las elecciones de 2026. Keiko logró solamente un 4% de los votos, el peor desempeño de su trayectoria. El fujimorismo dejó de ser una fuerza política importante en Perú y su partido perdió representación en el Parlamento. Analistas de diferentes lugares concordaban. El comienzo del final fue el enfrentamiento digital con Bukele, que mostró las vulnerabilidades de Keiko de una manera que ningún adversario interno había conseguido en décadas. Por otro lado, Bukele estaba ganando reconocimiento a nivel mundial. En 2027, fue convocado para ofrecer una conferencia en la Universidad de Harvard acerca de la comunicación política en tiempos digitales. En su discurso, narró el caso sin citar nombres. Atacamos narrativas que ya no tienen utilidad, no atacamos a personas. No demolimos patrimonios, sino que edificamos porvenir. La distinción entre gobernar con miedo y gobernar con esperanza es sencilla. El miedo separa, la esperanza reúne. La frase se hizo viral en numerosos idiomas. Un lugar inesperado fue el origen del desenlace más sorprendente. En una entrevista, Mario Vargas Llosa, laureado con el Nobel de Literatura y crítico de la historia del fujimorismo, afirmó: en 12 tweets, Bukele consiguió lo que muchos de nosotros tratamos de hacer durante 3 décadas: probar la obsolescencia del autoritarismo como método para gobernar. Sus palabras fueron consideradas como la última palabra para el relato de Fujimori. En 2028, durante el tercer aniversario del intercambio, un periodista le preguntó a Bukele si había tenido remordimientos de haber sido tan severo con Keiko Fujimori. Su respuesta se volvió legendaria: no fui severo con la señora Fujimori, fui sincero con el pueblo de Perú. Merecían conocer la distinción entre nostalgia y realidad, así como entre las promesas de antaño y los resultados actuales, afirmaron Erzot. Y así concluyó todo. Lo que empezó como una entrevista en Lima se convirtió al final en una lección a nivel continental. La política digital había vencido a la política hereditaria. La renovación comunicacional había chocado con el legado autoritario. Keiko Fujimori nunca se repuso. Nayib Bukele se estableció como presidente de El Salvador, pero también como el líder de una nueva época en Latinoamérica. El conflicto entre Bukele y Fujimori fue analizado en universidades, debatido en foros, transformado en un documental y convertido en un caso de estudio. Y con el paso del tiempo se rememoró como la ocasión en que un hashtag venció a un apellido histórico y la política de los legados quedó sepultada por la innegable fuerza de la política de los resultados. Ese fue el final de la era fujimorista. Ese fue el triunfo final de Bukele.